Es complicado, es una pregunta que hay muchas definiciones desde que en el año 2000 se empezó a desarrollar. Yo creo que para mí es la parte de, voy a usar la palabra ecosistema, en el que el usuario o la persona o la entidad toma elementos, herramientas, artefactos, enlaces, objetos que le pueda servir a su propia gestión del conocimiento y a su propia gestión de la información en el desarrollo de flujo de este entorno web tan acelerado. Hay dos conceptos para mí y que se ha dicho ya por ahí en algunas entrevistas. Graham Atwell, que publicó una entrevista, son dos conceptos. Un concepto más tecnológico, en el que se habla de conjunto de herramientas, que es una definición que se dice mucho por ahí, conjunto de herramientas para gestionar tu propio aprendizaje, etcétera, etcétera. Y hay una visión más vitalista, si se puede decir la palabra, en la que me muevo yo, que es el conjunto de tanto de herramientas y de cuestiones vitales que te sirven para gestionar tu propio conocimiento. Por eso digo, la televisión entraría dentro de tu propio, estamos hablando a lo mejor de PLNs, de entornos personales en red de una persona. ¿Entraría? Pues sí, ¿por qué no? O el hablar contigo personalmente o el hablar con uno desvirtualizado aquí en el Congreso o en otro Congreso, ¿valdría? Pues sí, valdría. Me puede aportar pues una serie de puntos que yo los apunto y que me puedan servir para eso, citando por supuesto la fuente. Es complicado hacerlo de manera muy sistemática, pero bueno, vamos a intentarlo. Dentro de lo que entendemos por PLE, yo buscaría tres aspectos que, por ejemplo, Jordi Adell en el vídeo grabado lo tomaba en otros tres aspectos que pueden ser, como digo, herramientas, recursos y lo que es un PLN. El PLN a lo mejor está un poco integrado, ya lo vemos, pero sería, por un lado, la parte de ecosistema, ¿vale? Por otro lado, la parte de herramientas, y cuando digo herramientas no digo herramientas digitales, digo herramientas. Eso sí, decía mediadoras, y cuando se habla de objetos mediadores, Jordi tal, me parece muy interesante el concepto. Y por otro, la parte de gestión del conocimiento. Conocimiento. Escribo muy mal, pero bueno, esperamos que se pueda entender. Claro, esto dentro de las teorías entraría aquí la parte de ecosistemas, y ahora ecosistemas digitales, y por otro lado la parte que algunos autores lo nombran PLNK tal, o PLK, que es la parte de la gestión del conocimiento. Entonces aquí en los ecosistemas entrarían artefactos, acciones, desarrollos, interacciones, todo medido por medio de técnicas de, por supuesto, de social network, los social media, en este caso de social network, análisis, SNA, análisis de redes sociales. No solo tiene por qué ser redes sociales, puede ser cualquier métrica, incluso de vídeos. Este vídeo se puede analizar las veces que se ha visto, por ejemplo. Dentro de las herramientas estarían ahí la parte propia del PLN, que ya lo pondré aquí de manera mucho más concreta, y después la parte de gestión del conocimiento con sus propios filtrados, que es el RSS, las pertinencias, la visibilidad, etcétera. Elementos que te hacen posible gestionar el conocimiento, qué quieres dar, qué quieres recibir y qué quieres gestionar en este entorno en red. Y con ello tenemos, por ejemplo, lo que es esa estructura del PLE que se ha visto por ahí más amplia, y dentro de ese círculo tendríamos el PLN. En nuestra experiencia de universidad con Concepción Abraira y yo como gestor de todas estas cuestiones
pues lo que queremos, y dentro de este proyecto de investigación y tesis, en este caso, que se transfiera el PLE a los PLNs de los estudiantes. Diferencia que en principio parece una palabra fácil, pero es complicado. ¿Cómo podemos transferir? Porque tiene que haber unas competencias previas para que eso se pueda transferir. Dentro de todo esto, este es el framework, el marco que hace el desarrollo de lo que queremos, las competencias que queremos desarrollar, porque aparte de ello, la más clásica, la más dentro de PLN es la autogestión del conocimiento, la autorregulación de tu propio aprendizaje, todas estas cuestiones que venían ya desde hace muchos años, pero que se ha potenciado con estas cuestiones. Lo mismo que las teorías de gestión del conocimiento, pero yo creo que esto lo ha potenciado, lo ha hecho de un ámbito empresarial a un ámbito personal. Ahí está, ¿no? Cuando digo personal no es que sea personal, sino que cualquiera puede tenerlo. Bien, claro, yo esta visión que he dado es una visión que, como habéis bien dicho, un poco más filosófica, y es una visión a la que a lo mejor se quiere llegar un poco en un nivel alto institucional o propiamente de desarrollo personal, pero me voy a referir a la experiencia. Claro que aquí es una experiencia en un aula, de manera mixing, tanto online como presencialmente, donde hemos desarrollado un PLE con unas herramientas que queremos que tengan unas características específicas para que cumplan unas competencias específicas. En esas competencias de autorregulación, de aprendizaje, todo esto, y eso sería transferirlo en el marco de una comunidad de aprendizaje. Ahí es donde puede ser, y lo que pueden comentar muchos es que sea un poco intrusionista. No es intrusionista, debería ser transparente, que todas, por ejemplo, si yo uso Google Docs, ¿vale? Como lo usamos como portafolio reflexivo para que reflexionen con la profesora, pues en este caso esa herramienta es la más útil porque ellos lo quieren que sea privado, en este caso ya es reflexivo, y nos permite una reflexión, una metacognición de su propio aprendizaje. Y como tal, pues ese es el desarrollo de esa herramienta, que está relacionada con otras y que a nivel de evaluación no es solamente ese ítem lo que nos marque si esa persona es competente para determinada cosa. Hay muchas más, pero bueno, ese es un buen ejemplo de lo que podría ser. Eso es lo que entiendo por transferir en ellos. Por supuesto, una sindicación, ¿vale? En el marco, para que veamos en el marco del PLE, puede ser Google Reader, pero nosotros ponemos en el marco Google Reader, pero pueden usar otro, cualquiera, por eso. Esa es también la transferencia, o sea que al final es difícil lograrlo al 100%, porque el problema es que tienen la tradición y la constancia, si estuviera Chiti aquí lo diría plenamente, que la fuerza de la costumbre les lleva a que le den los apuntes y esto es mucho esfuerzo, porque tiene que haber un compromiso. Ese compromiso por parte del estudiante para que se responsabilice con su propio autoaprendizaje. Algo que no, entre comillas, no tiene competencia. No se puede decir que se ha enseñado porque no se puede enseñar, pero vamos, que se tiene que desarrollar desde partes más bajas de la educación. Que hay una parte que no se usa, pero sí que no se usa porque no tenemos la fuerza suficiente todavía estas herramientas, que es la capa de métricas, de evaluación. Y ahí es donde nos interesaría implementar verdaderos desarrollos de data visualization, de social network analysis, de análisis de datos, esa capa de todo lo que lleva para que haya una propia retroalimentación. Aquí se está creando una comunidad, un grupito de tal, aquí se ha creado una tal y podemos verlo visualmente. Eso es muy importante.